Hablamos contigo, porque la protección a la infancia es nuestra prioridad. Trabajando en entornos seguros, cuidando sueños, protegiendo la infancia. Hablamos contigo, un podcast de Maristas Compostela. Hablamos contigo, que te preocupa como a nosotros la protección a la infancia y la adolescencia, cuidar los sueños de los niños y niñas para que puedan crecer en entornos seguros. Y hablamos de contigo, que es nuestra manera de abordar este tema en Maristas Compostela. En capítulos anteriores hemos hablado de prevención y de detección. Y cuando se detecta algún caso, hay que actuar. Una actuación de la que hablamos hoy con Carlos Domínguez, miembro del equipo de protección a la infancia de Maristas Compostela. ¿Qué tal? Gracias por estar en Hablamos contigo. Hola Mar, encantado de estar aquí y poder colaborar en divulgar y difundir todo lo que es la política de protección a la infancia. En este caso concreto hablamos de actuar, y cuando estamos hablando en entornos seguros, estamos hablando de protección a la infancia, esta actuación tiene que tener unas claves muy básicas, ¿no? ¿De qué hablamos? A ver, actuar es importante porque, aunque pueda parecer una tontería, es lo contrario a no hacer nada. Y uno de los problemas que podemos comprobar habitualmente en nuestros colegios o en cualquier institución educativa es que a veces hay una inacción o un soslayamiento de las situaciones. Entonces sí que la actuación es un elemento fundamental de cara a que ese entorno seguro que queremos construir se basa en acciones, en actuaciones en las que el niño, las familias tienen que percibir todo lo que los educadores hacemos para el cuidado de la infancia. Dices, actuar es lo contrario a no hacer nada, y es que esos entornos seguros no se generan solos. Tenemos que actuar, tenemos que dar pasos. ¿Y cuáles son esos pasos que damos? ¿Cómo es la actuación de contigo en estos temas? La actuación tiene que ser contundente, pero también tiene que ser sutil. O sea, sutil en las formas, porque tenemos que respetar ante todo los derechos del niño, que es fundamental. Los niños son personas muy vulnerables y el respeto de su intimidad, de sus características, de sus aspectos evolutivos, de su sensibilidad en muchos aspectos, pues es un elemento fundamental. Entonces, debemos actuar desde estos criterios. Entonces, cuando vayamos a hacer una intervención, tiene que ser una intervención mínima. O sea, no podemos, pues si el niño comunica una determinada situación al tutor o tutora, pues que él le haga un interrogatorio, después el tutor se lo comenta el enlace hace otro interrogatorio y así sucesivamente. Es decir, debemos evitar crear situaciones que el niño en el que tenga que vivir o que tenga que revivir pues actuaciones o sensaciones negativas. También tenemos que ser muy discretos. Es decir, es importante preservar la intimidad de los niños y la intimidad de la familia o la intimidad de las personas que puedan estar afectados de una manera u otra en esta situación. Y esa discreción es uno de los aspectos fundamentales que desde la política de protección a la infancia pues es una premisa que debemos respetar en todo momento. Ponemos, como dices, a los niños, niñas y adolescentes que puedan estar atravesando una situación complicada en el centro con un respeto máximo, ¿no? Es lo que nos decías, pero además haciendo una actuación basada en criterios, basada en los derechos y también en el asesoramiento de especialistas en cada caso, ¿no? A ver, es fundamental, como ya se comentó en otros podcasts, toda la comunidad educativa de los colegios de Maristas tenemos una formación bastante amplia, bastante extensa, muy especializada en algunos casos, pero hay ámbitos a los que no llegamos, ámbitos del punto legislativo, judicial o del derecho. Entonces, la red que se crea pues con los especialistas de las unidades de salud mental o de los servicios de sanidad que pueda haber en las distintas comunidades autónomas, pues con Fiscalía, pues con la Policía o con Guardia Civil, son fundamentales. Entonces, el tener una relación fluida con todas estas personas que, cuando lo necesitemos,
nos pueden proporcionar ese asesoramiento a nosotros como centro o a las personas que puedan estar dentro de un proceso, pues es un elemento fundamental. Esto no implica que pues, haya una divulgación del caso, no rompiendo el aspecto de la discreción que comentábamos antes, pero sí ese asesoramiento sería fundamental. Y estamos hablando en todo caso además de actuaciones que siguen unos protocolos, ¿no? Cada caso es único, independiente, cada niño, cada situación, pero para poder actuar, esta actuación sí que está basada en una serie de protocolos, ¿verdad? Sí, a ver, una actuación que sea un poco pues, desorganizada, descoordinada o que no esté protocolarizada es una actuación difícil y a veces pues que a nivel legislativo puede tener un recorrido difícil de justificar. Entonces, los protocolos nos dan una garantía, establecen un marco para la seguridad de la intervención. Entonces, dentro de los protocolos, pues hay unos pasos, un proceso establecido en el que cada una de las personas que puede estar dentro de esa actuación sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada uno de los momentos. A nivel de maristas, pues hay sobre todo 3 protocolos distintos, uno que tiene que ver pues, con el de sospecha de maltrato o negligencia, otro que tiene que ver con el sospecha de abuso sexual y un tercero que tiene que ver pues, con el sospecha de maltrato a través de redes sociales. Son distintos protocolos que se activan en cada uno de los casos, de las situaciones, porque los ejemplos, los casos con los que os encontráis en el equipo contiguo pueden ser de lo más variado, ¿verdad? Claro, son casos muy, muy dispares. En principio, pues, se establece que en pues, gran porcentaje de los casos sucede en el entorno familiar, pero en el entorno escolar también sucede, en el entorno de actividades pues, deportivas o de ocio y tiempo libre también sucede. Entonces, la forma en que llega la comunicación de un caso y la forma en la que se interviene pues es es diversa teniendo en cuenta cada una de esas características. Pues no es lo mismo abordar un caso pues, que sucede en un entorno familiar que sucede pues, en una actividad de tiempo libre. Entonces sí que es importante que estemos preparados y sobre todo que seamos capaces de asumir, porque es una situación que a veces nos cuesta asumir y nos pues tratas a veces como de quitar importancia, y eso es un elemento que nunca debemos contemplar. Es decir, cualquier caso que nos comuniquen debemos darle el criterio de veracidad y tratar de intervenir conforme al protocolo que tenemos establecido, lógicamente. Conforme al protocolo, y también a mí hay una palabra que cuando preparábamos estos podcasts se me quedaba marcada. Al final hay protocolo, hay derechos, hay discreción, hay intervención mínima, todo esto que nos contabas, pero sobre todo nuestra actuación en Maristas Compostela al final es acompañamiento, ¿no, Carlos? A ver, el acompañamiento es fundamental. Todo lo anterior, lo de la prevención, lo de la detección, lo de la actuación, si se queda en algo puntual, pues pierde su valor. La persona que ha sido objeto de una situación de maltrato o de abuso es una persona vulnerable, es una persona que necesita un acompañamiento continuo a lo largo, pues por lo menos de su proceso de escolarización, que depende de nosotros y en muchos casos a lo largo de la vida. Entonces sí que también es importante el que los educadores, las personas que intervienen con los menores, tengan una formación en acompañamiento y sobre todo tengan una sensibilidad para acompañar. Pues nos quedamos con esa sensibilidad y con esa frase: actuar es lo contrario a no hacer nada. No estamos dispuestos a no hacer nada, sino actuar y acompañar con sensibilidad. Muchas gracias, Carlos, por explicarnos algunas de las claves de la actuación en protección a la infancia, teniendo claro, como nos has dicho, que cada caso es diferente, es único y recibe esa atención personalizada, ese acompañamiento que requiere tanto el niño o niña como su entorno. Gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos acompañáis en esta serie de podcasts Hablamos Contigo. Para cualquier consulta, información o cuestión que queráis compartir con nosotros, os escuchamos en contigo@maristascompostela.org. Hablamos contigo, porque nuestra prioridad y la tuya es la protección a la infancia. Te escuchamos en contigo@maristascompostela.org.